Saludos a todos. Este es el primer vídeo que voy a realizar sobre, en este caso, el tema 2, álgebra de matrices. Y vamos a ver en el vídeo nomenclatura y definiciones. Esta parte es muy sencilla, así que no hay que tener ningún temor, que todo es fácil de entender. Bueno, aquí a mi lado tengo el libro para poder ir como tipo chuleta, para poder ir siguiendo así de forma sencilla, lo que viene en el libro. Entonces, bueno, ¿qué es una matriz? Una matriz es una tabla numérica, es decir, una tabla de números. Entonces ahí vienen varios ejemplos en el libro. Aquí tenemos, yo voy a poner uno, aunque no sea del libro, pues pongo aquí 5, 0, menos 1, 7, 4 y 2 tercios. Pongo otra matriz, por ejemplo, 1, 2, 1, menos 1. Otra matriz, menos 3, 0, 7. Otra matriz, 4, 0,1, la raíz cuadrada de 2, 0. Bueno, pues esos son 4 ejemplos de 4 matrices. Entonces, es una tabla de números. En este caso aquí tenemos, el primer ejemplo es el más, que podría ser el más completo. Aquí tenemos pues varios números. Tenemos en total 6 números, 3 en la primera fila, 3 en la segunda fila. Las matrices se organizan por filas y columnas. Las filas son en este caso 2 y las columnas en este caso 3. Aquí tenemos una matriz que solamente tiene una fila y podremos decir que tiene 4 columnas. Aquí tenemos una matriz que solamente tiene una columna y 3 filas, o 3 filas y una columna. Y aquí una matriz que tiene 2 filas y 2 columnas. Entonces, bueno, a esta matriz se le suele llamar también matriz fila y a esta se le suele llamar también matriz columna. Y esta matriz es una matriz cuadrada. Es una matriz cuadrada. Las dimensiones de las matrices son el número de filas y el número de columnas. En este caso sería, por ejemplo, en esta matriz serían 2 filas y 3 columnas. Eso se podría poner aquí como 2 por 3, una matriz 2 por 3. Esta matriz sería de una fila y 4 columnas, 1 por 4. Esta sería de una columna, o sea, 3 filas, primero siempre las filas, 3 filas y una columna, 3 por 1. Y esta última matriz sería de 2 filas y 2 columnas, 2 por 2. O, como en este caso podríamos decir, cuadrada de orden 2, ¿no? Entonces, cuadrada de orden 2. Entonces aquí tenemos matriz fila, esta de aquí matriz fila, matriz columna, esta es una matriz en general y esta es una matriz cuadrada. Evidentemente las matrices cuadradas pueden ser más grandes, puede ser, esta es de orden 2. Si ahora queremos aquí escribir una matriz de orden 3, pues bueno, perdón. Aquí sería simplemente, vamos a hacer una pausita. Continuamos después de la pausa. Bueno, pues podemos poner una matriz 5, 7, 8, 0, 3, menos 1, 2, 2, 6. Bueno, pues esto es una matriz una matriz cuadrada de 3 filas y 3 columnas, de 3 por 3, o matriz cuadrada de orden 3. Evidentemente, no hay límite a las dimensiones de las matrices. Las matrices pueden ser de la dimensión que queramos, puede ser 40 por 50 o 1000 por 1000, o lo que sea, no tiene límite. Bueno, pues en general las matrices las podemos representar, si nosotros muchas veces en matemáticas representamos las cosas de forma general y entonces para eso tenemos que usar letras, subíndices y demás. Entonces, si yo quiero expresar una matriz
genérica que pueda tener cualquier número de filas y de columnas, pues lo tradicional es irle dando, bueno, y que los números sean cualesquiera. Entonces, el primer número o el primer coeficiente de la matriz que aparece aquí en la primera esquina, le vamos a llamar A, y como está en la primera fila y primera columna, le llamamos 1, 1. Si continuamos en la primera fila, pues aquí vendría otro número al que le podemos llamar A, y como está en la primera fila, pero ya en la segunda columna, sería 1, 2. Aquí sería el 1, 3, y así sucesivamente, ¿hasta cuando? Pues todos estos están en la primera fila y llegamos hasta la columna número n, por ejemplo. Entonces, A sub 1, n, siendo n indeterminado. Entonces, en este caso sería, por ejemplo, este sería el A sub 1, 1, el A sub 1, 2 y el A sub 1, 3. Y ahora si pasamos a la segunda fila, pues entonces ya sería A, segunda fila, un 2, primera columna 1, A sub 2, 1, A, 2, 2, A, 2, 3 y hasta A, 2, n. Así sucesivamente, A, 3, 1, A, 3, 2, A, 3, 3 y así A, 3, n. Y claro, ¿cuántas filas vamos a poner? Pues las que queramos. Entonces, claro, aquí podemos poner también puntos suspensivos así en vertical. Y entonces ya la última fila, no sabemos cuántas filas habrá. Las columnas eran n en total, de la 1 a la n columnas. Y las filas vamos a suponer que son m de Madrid. M, A sub M1, porque está en la primera columna. A sub M2, M fila, segunda columna, A sub M3, punto suspensivo, hasta A sub Mn. Y entonces ya tenemos la expresión de una matriz cualquiera. Entonces, A sub 1, 1, A sub 1, 2, A sub 1, 3, A sub 2, 1, A sub 2, 2, A sub 3, 3. En este caso, por ejemplo, pues es muy fácil. A sub 1, 1, A sub 1, 2, A sub 1, 3, A sub 1, 4. O si queremos usar en vez de A otra letra, B, B sub 1, 1, B sub 1, 2, B sub 1, 3, B sub 1, 4. Aquí sería C, por ejemplo, letra C. C sub 1, 1, C sub 2, 1, porque es segunda fila, primera columna, C sub 3, 1. Y lo demás pues igual, ¿no? Tampoco voy a cansar. Bueno, pues entonces esto tiene de dimensiones m filas, ¿no? M filas, 1, 2, 3 hasta m, por n columnas. Esa es la dimensión de la matriz. Todos los elementos que estamos aquí mencionando, a su ij, con i que va, la i va desde 1 hasta m, 1 hasta m, y la j va desde 1 hasta n, pues todos estos elementos son números reales, pertenecientes a los números reales, que puede ser, como vemos aquí, pueden ser números enteros, que son los más corrientes, positivos, negativos, fracciones, raíces cuadradas de algo, decimales, en fin, lo que uno quiera. Muy bien, continuamos. Bueno, dice el libro, dice, al designar una matriz genérica como la anterior, cada término tiene dos subíndices que indican la fila y la columna a la que pertenece. Claro, si yo tengo, por ejemplo, el A sub 3, 4, el A sub 3, 4 está en la fila 3, columna 4. Por ejemplo, ¿cuál es el elemento A sub 3, 1 de esta matriz? Pues está en la fila 3, columna 1. Pues este sería el A sub 3, 1. Este de aquí, A sub 3, 1, por ejemplo. Entonces, en este ejemplo, A sub 3, 1 es igual a 2. Y así pues podemos poner muchos ejemplos más. Bueno, si m es igual a n,
si m es igual a n, la matriz es cuadrada. Entonces esta es una matriz cuadrada, esta también otra matriz cuadrada, ya hemos dicho que esta es matriz columna, esta es matriz fila y esta sería una matriz que podremos llamarle rectangular. También dice el libro, dos matrices son iguales si son de la misma dimensión y además coinciden término a término. Bueno, eso es una tontería, es decir, dos matrices son iguales cuando son iguales. Yo no puedo decir que esta matriz sea igual que esta porque, primero, las dimensiones no coinciden, pues entonces ya paro de seguir. ¿Eh? Y los números, pues no tampoco. Entonces, pues nada. Si yo tengo, por ejemplo, la matriz 3, 1, 2, 4 y tengo la matriz 3, 2, 1, 4, ¿estas son iguales? No. Estas matrices no son iguales. ¿Por qué? Pues porque el 3 coincide con el 3, el 1 no coincide con el 2. Entonces ese sería el principal problema que tiene. Entonces aquí el 1 y el 2 no son iguales. Y el 2 y el 1 tampoco son iguales. Uno podría decir, bueno, pero es que tienen los mismos números, pero están intercambiados. Bueno, pero eso ya es otra historia, pero eso ya lo veremos. Pero así de entrada, estas dos matrices no son la misma matriz, porque los números tienen que coincidir el primero de la primera fila, primera columna con el correspondiente, primera fila, segunda columna con el correspondiente, tienen que ser iguales todos los números. Si yo tengo otra matriz, por ejemplo, 0, 1, 2, y aquí tengo otra matriz 0, 1, 2, 4, pues lo siento, pero estas matrices no son iguales porque no tienen, si van coincidiendo los números, pero esta matriz tiene 3 filas por una columna y esta tiene 4 filas por una columna. Entonces no son las mismas las dimensiones, por tanto no son iguales. Pero bueno, ahora viene la definición de matriz traspuesta, ¿no? Matriz traspuesta. Matriz traspuesta. No es que se haya quedado traspuesta la matriz, como se dice por ahí. ¿Te has quedado traspuesto? No, vamos a ver. Traspuesto es que se cambia las filas por columnas. Bueno, yo tenía el ejemplo de antes, o si no voy a poner otro ejemplo diferente. 5, 0, 1, 2, 3, menos 4. Bueno, pues esta es la matriz A, le voy a llamar, voy a irle dando nombres. Las matrices se les suele dar nombres con letras mayúsculas. Normalmente se eligen letras pues, del principio del abecedario, pero eso da exactamente igual. A, B, C, D, en fin, lo que sea. Bueno, pues a esta matriz le llamo A. Entonces, la matriz traspuesta se representa, la matriz traspuesta de A se representa por A con una T aquí pequeña. Entonces, esa matriz pues es cambiar filas por columnas. Entonces eso es muy sencillo, es simplemente coger cada fila y ponerla como columna. Entonces nos fijamos, 5, 0, 1 es la primera fila, pues entonces la pongo de columna, 5, 0, 1. Y ahora la segunda fila la pongo en segunda columna, 2, 3, menos 4. Esa es la matriz traspuesta. Si nosotros vemos que esta tiene dos filas y tres columnas, que es 2 por 3, entonces esta tiene justamente tres filas y dos columnas. Es justamente la dimensión al revés. Si tengo una matriz cuadrada, 6, 7, menos 8, 0. Bueno, pues entonces esta es la matriz B. La matriz traspuesta, esta sería de 2 por 2. La matriz traspuesta sería 6, 7, lo pongo de columna, 6, 7, y luego menos 8, 0, la fila la pongo de columna, menos 8, 0. Y entonces sale otra matriz 2 por 2. Hay un detalle que me gustaría que os fijarais, que es que la diagonal, en las matrices cuadradas ya las veremos, tienen una diagonal principal, que es la que empieza en el primer elemento de la primera fila, primera columna,
Y luego sigue segunda fila, segunda columna, tercera fila, tercera columna, cuarta fila, cuarta columna, o sea que va así en este sentido, ¿no? Entonces la diagonal de esta matriz B es 6, 0. Bueno, pues al hacer la traspuesta, la diagonal se queda de la misma manera. Claro, si resulta, ¿no? Vamos a suponer que yo tengo una matriz C 5, 4, 4, 3 y entonces hago la traspuesta, pues resulta que coincidentemente cojo la fila y es 5, 4, la pongo de columna, 5, 4. Y 4, 3 la pongo de columna también, 4, 3. Pero si yo me fijo, me ha salido la misma matriz. Entonces, en este caso, C igual a C traspuesta. En este caso no era así, estas dos matrices son distintas, estas dos matrices son también distintas, pero en este caso las dos matrices coinciden. Entonces digo que C es una matriz simétrica. Eso solamente pasa cuando la matriz es cuadrada. Si la matriz es rectangular, no puede pasar nunca. Pero si es cuadrada, se puede dar el caso de que sea simétrica o puede que no. Claro, si os fijáis, la diagonal principal es la misma y a uno y otro lado de la diagonal principal los números coinciden. Voy a poner otro ejemplo. La matriz D sería 1, 3, menos 2, 3, 5, 0, menos 2, 0, 7. Vamos a ver la traspuesta. ¿Será que sale lo mismo? Vamos a ver. Pero es que resulta que la primera fila, 1, 3, menos 2, va a ser igual que la primera columna. Entonces, 1, 3, menos 2, 3, 5, 0, 3, 5, 0. Pero va a ser igual que la columna. Menos 2, 0, 7. Menos 2, 0, 7. Y sale la misma matriz. Entonces, D igual a D traspuesta. Es decir, la diagonal principal, pongo los números que yo quiera, pero a uno y otro lado de la diagonal principal, de forma simétrica, los números aparecen los mismos. Entonces, es una matriz simétrica también. Es igual a su traspuesta. Una matriz simétrica es igual a su traspuesta. Y luego tenemos otra definición que nos da el libro, que es la de matriz triangular. Matriz triangular. Bueno, eso también es un tipo de matriz que ya estamos en el campo de las matrices cuadradas. Las matrices traspuestas se podían hacer a las rectangulares. Bueno, no he puesto más ejemplos, podría haber puesto otro ejemplo más, pero yo creo que se entiende. La matriz traspuesta se puede hacer a cualquier matriz. Es la matriz traspuesta de otra matriz. Pero la matriz triangular ya es solo para las matrices cuadradas. Entonces, la matriz triangular es una matriz en donde debajo de la diagonal principal todos los elementos son 0. Por ejemplo, esta no sería una matriz triangular, pero si yo cojo, por ejemplo, vamos a llamarle E, y cojo 5, 4, 0, 3, esto sí es una matriz triangular. Si nos fijamos, ¿dónde está el triángulo? El triángulo sería este de aquí. Ese sería el triángulo, en el sentido de que estos números son distintos de 0, pero debajo del triángulo solamente hay ceros. Entonces eso sería una matriz triangular, una matriz pequeña. Otra matriz, por ejemplo, la matriz F, a la que pongo 1, 0, 7, 0, 5, 4, 0, 0, menos 2. Pues esa es una matriz triangular. Entonces, ¿por qué? Porque esta es la diagonal principal, debajo de la diagonal principal, ceros. Y aquí está el triángulo. Eso sería una matriz triangular. La que tiene por debajo de la diagonal principal todos ceros. Bueno, también podríamos extender a decir por encima de la diagonal principal todos ceros. Yo no veo por qué no, aunque en el libro han decidido llamarle triangulares solamente a las que tienen por debajo de la diagonal principal. Pero si yo pongo aquí los números distintos de cero y aquí los números que son cero,
pues también se formaría un triángulo semejante, ¿eh? Atención, esto también es importante, siempre contando con la diagonal principal. Uno podría decir, pero es que hay otra diagonal. Bueno, pues esta diagonal no sirve para nada en la práctica, ¿eh? La matriz, o sea, las matrices cuadradas tienen la diagonal principal. La diagonal que podríamos llamar secundaria va a tener poco uso dentro de las matrices. Esta va a ser la importante, es la principal. Bien, ¿qué más cosas? Bueno, pues yo creo que con esto más o menos estaría ya explicado este tipo de situaciones, ¿no? Entonces ya con esta es una buena introducción para, para un primer acercamiento a las matrices. Pues nada, lo dejamos aquí. Muchas gracias por vuestra atención y un saludo a todos.